Hola, somos Lumont, Lucía, Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos aquí para concluir nuestro viaje por los MVs de IU en orden cronológico y vamos a terminar con una canción del álbum de The Winning a la que no reaccionamos en su momento, que se llama Shush. Hicimos Halsey y hicimos Shopper. Pero Sí. esta, por alguna razón u otra, no la hicimos. Así que ¡yay! Porque tenemos algo más que reaccionar. Sí, fue un poco sorpresa, Sí. no nos acordábamos, así No. que ¡yay! Y esta canción es un feature con Hein de New Jeans, Toon Sun y Petty Kim, que las dos últimas no las conocemos. Por nombre hemos buscado y son personas reconocibles. Sí, son artistas coreanas, Sí. todas cantantes coreanas, y pensamos que son de distintas generaciones, por un Sí. comentario que vimos por ahí en el video. Pero por lo demás vamos... ¿Tú no has escuchado Así esta vas. canción? Yo no, porque no he escuchado el álbum entero. Entonces, literalmente no sé absolutamente nada. Ok. Sí. ¿Tú? Sí. Yo sí. Ok. Pero no has leído las lyrics. Así. ¿Sí? Voy a leer las lyrics y luego vemos el MV. It's not about F and it's not about L. We got something else. What does that mean? Wow. Yeah. It's a very interesting song. It's very cool. Siento que es como muy feminista. Siento que es perdón no pido perdón por lo que voy a decir, pero es un comentario. Creo que es muy feminista para la música mainstream en Corea. Exactamente. Pongámonos en una situación cultural, ¿vale? Porque nosotros vivimos en, pues, España, que Dentro de lo que cabe. dentro de lo que cabe es bastante feminista. Pero Corea es otro show. Sí, sobre todo por el hecho de decirlo tan públicamente y con orgullo, ¿no? O sea, y esto, que es a través de generaciones, ¿no? Tú misma lo has dicho, o sea, por eso Sí. me sorprende el concepto de esto, la plataforma que se te está dando. Y bueno, pues entiendo que es una celebración. Es también ¿no? como... O sea, me gusta mucho y lo aprecio mucho por eso, que sabemos que hay unos de callarse las cosas, precisamente. No. Y por eso me parece súper bien que utilice su plataforma para esto, pero definitivamente es chocante. Sí, es un poco como... Está expresando lo multifacéticas que pueden ser las mujeres y que no solo estamos estancadas en una faceta y una cara, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando dice Forever a step ahead of me, es un poco como que I'll follow her long footsteps. Es como que todo el trabajo que han hecho en generaciones las mujeres en movimientos sociales, pero también en movimientos políticos, en el entretenimiento. Todas estas mujeres que han estado antes que nosotras han intentado aportar algo para el futuro, ¿no? Para que pues sigamos creciendo, ¿no? Sí. O sea, me parece súper bonito hasta... O sea, es que lo aplican en todos los ámbitos aquí en la canción, ¿no? De esto que dice, might be my first love. O sea, solo del puro cariño y apreciación, ¿no? Que tienes hacia estas personas, ¿no? Sí, ¿no? Y hasta, luego habla de cómo puede ser una happy nightmare, ¿no? Porque, bueno, pues también puede ser un mundo desagradable en ocasiones, como habla de cómo tienen una historia que contar, ¿no? Cómo puede ser ordinario, extraordinario, y el final de... ¿Qué dice? Lo de... hasta que os convertáis en cenizas, ¿no? Viviréis en mí, es como wow. Sí, known by everyone and no one at the same time. Es esto un poco, como te digo, le está hablando a todas, pero también se está hablando a sí misma, ¿no? Claro, porque porque she lives within me with a breath burning red. me gusta Que mucho. también, es decir, para mí si me dices with a breath burning red, me dices como que está enojado de alguna forma, porque red lo asocio con eso, entonces como que... A lo mejor tiene otro significado, o sea, puede ser válido también, ¿no? Pero a lo mejor el rojo aquí tiene otro significado culturalmente, no lo sé, I don't know. no sé. Eso me gustaría saber qué significa FIL, por contexto, porque le hacen referencia con diferentes cosas, no sé diferentes si temáticas. No sé si es female y love. Vamos a escuchar la canción. ¿El envío lo has visto? Sí. Sí. Es que lo pusieron en el concierto. Oh, well, yeah, makes sense. Vamos a ver.
Sí, la he escuchado. 같은 눈동자를 가진 그녀를 닮았어일까. 즐거운 악몽이지. 우리는 실수에 올라도 흐랑들이라. 또 이해가 안 되는 일이지. 유쾌하지 않은 꿈을 속까지를 보면 왜 여기 낡은 이야기 하나 있죠. 모두가 다 아는, 그러나 또 모르는 그 이름은 Honestamente, me perdió. Las lyrics me han quedado muy claras, pero aquí no sabía lo que estaba sucediendo. Porque en un momento parecía que iba de un asesinato la cosa. No, perdón. Estaba un poco... confundida. A ver, a mí me parece un MV muy intrigante. Es como que es algo como que what is gonna happen next. Estaba como que si estuviera viendo una serie, es como... Sí, pero no hemos dicho nada. Es que siento que es un poco... Porque vemos que Ayu había enterrado una parte de Ayu.
Sí, claro. Entonces siento que es eso, de que las partes tuyas que escondes o que entierras para encajar en algún lugar Sí. y luego te encuentras a alguien que está haciendo exactamente lo mismo Y lo reconoces. y conectas tanto con esa persona y te muestras vulnerable, entonces le enseñas lo que has Escondido. escondido. Ya, sí. Eso es lo que Sí. creo que es. No. Tiene todo el sentido del mundo, pero necesito un momento de decir. No se han matado entre ellas. No te he matado. No sé, Es nadie decir, ha y matado al final, a nadie. Al final se abrazan Sí. porque es como que he compartido esta vulnerabilidad contigo y Ujú. estoy como que en confianza, me siento bien, me siento segura, estoy tan contenta de haber compartido Ujú. este secreto que tenía ahí guardado en Sí. el basement. Sí. Pero es que literalmente yo cuando Ya. la vi la primera vez me quedaba como que... Yo estaba siguiendo Porque- una serie de policías. Exactamente. Es literalmente un thriller. Es muy Pero ha sido por el, intrigante. claro, ha sido por el lenguaje visual que, Sí. que estaba yendo a asesinato. Y bueno, el rojo, ¿no? Todo, Claro, el, claro. todo el rojo que hay, la Claro. iluminación que hay. Mm. em, Es que por un momento pensaba que Ayu la había secuestrado y la había matado y le estaba enseñando su propio cadáver dentro de la trampilla, Oh my ¿sabes? Y que esa era la historia, por eso estaba como... No me estoy enterando. No me estoy enterando bien. Y la canción para mí me parece como que muy... Sí, es raro decirlo, pero como muy sensual en algún Sí momento, es. ¿no? Como el bajo que tiene ahí, es como... It's very... como que evocativo. Esa palabra, evocativo. Sí, es que es este tipo de canción como... No sé... Cómo describirla, pero pertenece a un lenguaje diferente, ¿no? Igual que el lenguaje visual era muy de thriller y por eso Ujú. me estaba creando imágenes diferentes en la cabeza, sonoramente, musicalmente también te genera una impresión diferente después de leer las lyrics Ujú. y sabiendo de lo que va. Ujú. Pero igual me gusta porque dentro de las lyrics no veíamos todo esto de pues it's not about being female, it's not about that. Entonces creo que aportar esa parte de seducción o de vocación que está asociado quizás a una feminidad Sí. está guay representarlo. Especialmente porque suele ser también el aspecto en el que más se encasilla a las mujeres. Sí. Es decir, sensualidad, Mm. sexualidad. Ambos son como que un aspecto como que muy importante dentro de la sociedad, ¿no? Entonces que ella evoque esto a través de su canción es interesante. También es interesante, esta canción vive en el mismo disco que Chopper Y que Halsey. y que Halsey y que Love Wins All. Vamos, no. Ayu, sí, polifacética siempre. Tan polifacética que va canción por faceta, que está muy bien también. Ellas vocalmente increíbles. Ujú. Es que porque estaba muy metida en todo lo que estaba sucediendo, pero eso, musicalmente es increíble todo lo que está sucediendo. Bueno, y ellas como actrices también. Y la lectura al final, es decir, me ha Ujú. puesto los pelos de punta. Es increíble. Todo simplemente chef kiss. So good. Pero es que al final era una película muda en la que no han hecho absolutamente nada más que mirarse. Mirarse así, conectar. Pero todas sus expresiones y todo, o sea, eso, no hemos podido abrir la boca. No, era cautivador. Es Mm. cautivador. Totalmente, Mm. bastante increíble. Como que quieres saber qué va a pasar. Es como- Quiero O sea, la serie bueno, entera. o sea, pero- Sí. Sí, no, podría ser una serie esto, ¿eh? Podría ser, claramente. Me ha encantado, la verdad. Muy chulo, me alegro mucho de haberlo visto. Qué Y guay. este es el último envío. Además, creo que fue de los envíos que sacó para The Winning. Este fue el último. Creo que sí. Este fue el último. Porque claro, es que hemos visto Love Wins All, Halsey y Chopper. Chopper. Y creo que este es el último que sacó, que no lo vimos. Sí. Em, Es que me despisté por lo de Special Narration, que dije, pues esto es como una cosa así que han hecho. sí, creo que no lo vimos porque empezamos a ver los envíos desde el principio. Y dijimos Puede como que, ser. Sí, ya llegaremos. y ya llegamos. Ya. Entonces, si es la primera vez que estás aquí, hola. Hemos reaccionado a todos los envíos que ha sacado Ayu. Yes. Y hemos visto toda su cronología desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal te ha parecido el viaje? Trambólico. Espectacular. Life changing. Es decir, I don't know. It's been a lot. it's been a lot. Sí, Mm. hemos aprendido muchísimo de Ayu. Hemos conocido también a muchas personas que le gusta Ayu, a buenas. Yo fui a su concierto. Y es que es como que lo que te va a pasar a ti es Stray Kids. Es como que tiene tanto que es imposible ver todas las canciones que quieres en un concierto. Estoy agobiada. Like, it's not possible. Entonces,
por lo menos las podemos disfrutar aquí, entre nosotras y con vosotros. Totalmente. Ya lo hemos dicho antes, vamos a seguir viendo cosas de Ayu porque La amamos. creo que no hay horas suficientes en este canal para ver contenido suyo, pero lo vamos a intentar. Así que pues estad atentos a la comunidad, dejadnos cosas que creéis que tenemos que ver, suyas, porque no podemos dejarla. Exacto. podemos. Y aquí estaremos para cualquier otro combat que tenga. Yes. Sí. ¡Qué ganas! Honestamente. Yay. Así que sí. Nada. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.